un reportero solicitó información al presidente López Obrador sobre cuál es su relación con el país gobernado por Vladimir Putin. En medio de este conflicto militar entre Rusia y Ucrania, pues bueno, recordemos cómo Estados Unidos, la misma OTAN, la Unión Europea, incluso habían intentado presionar, intentado apretar al presidente López Obrador para ejercer una política de sanciones fuerte, como cuál. Recordemos, las primeras que impusieron el gobierno americano, el gobierno de Estados Unidos y también la Unión Europea completa fue la censura a los medios de comunicación. Se le instó al gobierno mexicano a que también bloqueara a estos medios, a lo cual el presidente López Obrador se negó rotundamente. Bueno, pues en este momento, el día de hoy, el presidente refrenda su neutralidad y su política de puertas abiertas. Le abre las puertas a Vladimir Putin, le abre las puertas no solo al gobierno, sino también a todas y cada una de las empresas. Recordemos igual, como parte de las sanciones que habría interpuesto el gobierno de Estados Unidos a Rusia, habría sido la de llevarse todas las empresas estadounidenses, sacarlas de Rusia. Y asimismo, la respuesta de Rusia contra estos países fue sacar todo su mercado, todas sus empresas rusas de, pues prácticamente el mundo entero. Recordemos, Rusia es uno de los principales, de lo que principalmente comercian son con fertilizantes. México es un gran exportador de fertilizantes rusos. Ante esto, pues bueno, vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy. Refrenda el presidente López Obrador neutralidad de México entre la guerra entre Rusia y Ucrania. México mantendrá su posición apegada a la Constitución en la guerra entre Rusia y Ucrania, aseveró el día de hoy. Y es que hay que recalcar algo también. Estamos hablando de que estamos muy cerca de esta reunión bilateral que se va a sostener entre el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente López Obrador. ¿Va? Pues le preguntaron también si este tema de las sanciones a Rusia y el que México mantenga la política de puertas abiertas se va a tocar en esta reunión. Y dijo, seguramente así será. Dice, interrogado esta mañana en la conferencia en Palacio sobre si tocará el tema con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en la visita que realizará el martes de la próxima semana, es el día 12, el mandatario dijo que así será seguramente. Agregó, su gobierno mantendrá la posición basada en el principio de política exterior de no intervención y autodeterminación de los pueblos. No estamos de acuerdo en las invasiones, pero no queremos nosotros participar en conflictos internacionales. Hemos optado por la neutralidad. Y es que este tema de las invasiones ha sido recalcitrante el presidente López Obrador. ¿Por qué? ¿Se han dado cuenta que siempre dice, no estamos de acuerdo en las invasiones, no estamos de acuerdo en que los gobiernos sean injerencistas con otros países, pero nunca menciona a Rusia? Es decir, no estamos de acuerdo, no con la invasión de Rusia a Ucrania, no estamos de acuerdo tampoco con las invasiones que ha hecho Estados Unidos, incluso que en últimos días ha movilizado armamento prácticamente a toda la Unión Europea. Es decir, de ese tipo de movilizaciones de armamento también estaría en contra el presidente López Obrador. El occidente, encabezado por Estados Unidos, ha decretado una serie de sanciones contra Rusia que México no ha acompañado. El Ejecutivo descartó que su visita a Washington pueda afectar a las relaciones con Rusia y enfatizó que el gobierno del presidente Biden ha sido respetuoso de la soberanía. Me consta. Jamás ha habido una insinuación para que México se pronuncie en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Han sido respetuosos, claro. Aquí hay que decir algo. El presidente está siendo muy institucional y respetuoso, porque recordemos, prácticamente al arranque de este conflicto militar, ¿sí saben ustedes quiénes dijeron que era el país que tenía más espías rusos de parte del gobierno de Biden? ¿Sí lo recuerdan? Dijeron, México es el país que más espías rusos tiene. Imagínense tal llamado, tal aberración.
Bueno, pues sobre esto vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy en la conferencia mañanera. Las empresas rusas y van a seguir operando en México. Sí, igual que las ucranianas, igual que las chinas, las estadounidenses, las francesas. Nosotros no participamos en esa guerra. Nuestra postura es de neutralidad y lo que buscamos es que haya un acuerdo de paz, porque las guerras son nefastas y sufre mucho la gente y sufren inocentes, y los dirigentes políticos, los dueños de las grandes corporaciones económicas, las élites del poder, están obligadas a actuar con responsabilidad. Y ya para todos estamos obligados. Pues ahí está el llamado del presidente a las élites del poder, no a los rusos, no al gobierno de Estados Unidos, en conjunto. Y es que recordemos, el día de ayer se realiza pues este movimiento estratégico que ahora sí que, como ponen los títulos, nadie lo esperaba, y Emmanuel Macron ha decidido ya el día de ayer nacionalizar el total de la empresa, de la mayor empresa de electricidad en todo Francia. Es por eso que hemos visto cómo las políticas del presidente López Obrador, esas que descalificaba la oposición, esa que prácticamente pues estaban totalmente en contra, en la que lo llamaban casi dictador autoritario, pues son las políticas que necesita la actualidad, que necesita el mundo en el contexto internacional en el que estamos viviendo. Y es por eso que pues el presidente se pronuncia en contra de sancionar a Rusia, en contra de que México imponga sanciones a Rusia, no solo por no intervenir en este conflicto, sino también pues siendo inteligente y viendo, y él que lo vio desde antes, como las sanciones entre Estados Unidos, la Unión Europea hacia Rusia, lo único que han acarreado ha sido pobreza y crisis. Por cierto, ¿han visto el último video que hicimos sobre Sri Lanka? Es bueno que se den un paseíto por allí, porque necesitamos que cada uno de ustedes vaya colocando en su justa dimensión la ola, como especie de bola de nieve que se viene formando. Protestas, manifestaciones, el pueblo comienza a alzarse, la inflación, la pobreza, las necesidades están empujando a muchos pueblos a la caída de sus gobernantes. Ya cayó Sri Lanka y han caído varios primeros ministros. El Pelucón fue el primero, o uno de los primeros. Luego Peskov, el búlgaro. Luego Maya, Estonia. Y vienen más. Y las imágenes que te estoy presentando allí son la cola del hambre en Milán, la ciudad de la moda, la ciudad de los ricos, la ciudad del turismo. Colas inmensas en Italia, de hambre, de miseria, de frío, de necesidad, de inflación. No ha llegado todavía el otoño, menos el invierno. Y lo que se viene gestando en Europa es verdaderamente preocupante. Lo estamos monitoreando todos los días. Lo estamos alertando todos los días. Estamos viendo protestas, hambre, colas, corte de energía, racionamiento, cocinando a leña, inflación que no para, alquileres que no paran, combustible que no paran su alza. Mientras tanto, von der Leyen, el abuelo y la Comisión Europea, más guerra, más mercenarios, más armamentos letales de alta precisión y de largo alcance, extender el conflicto,
crear y ampliar más la OTAN, mientras el pueblo, más hambre, más miseria, más frío, más necesidad, más cola del hambre. Por un lado va un vagón y por el otro lado va otro vagón. ¿En qué momento estos vagones pueden unirse o en qué momento el pueblo va a tomar el vagón de la conducción de su propio destino? Déjame tu punto de vista. Tiras, te voy a contar muy bien para que tengas claro la perspectiva. 2022. Hay una cadena de países que van a caer. Van a caer porque no tienen plata, no tienen dinero, no tienen real, no tienen monedas para hacer frente al cumplimiento de los préstamos que le han hecho organismos multilaterales, es decir, su deuda externa. Hay 19 países en la picota. Ya cayó el primero, Sri Lanka. Ya cayó el segundo, el Líbano. Pero hay más de 19. Eso representa más de 900 millones de personas en esos países. Y estamos hablando que deben a los organismos internacionales más de 250.000 millones de dólares. Y están prácticamente a un paso de la quiebra, de la bancarrota. Porque han privatizado, porque se lo han robado todo, porque han tenido malos manejos en las finanzas, porque no saben hacer plata, porque han engañado a su gente y están a punto de lo que llaman el impago, es decir, no tener suficiente liquidez para cumplir los compromisos externos a los cuales se habían comprometido a pagar intereses. Te voy a mencionar algunos de esos países. Argentina, una situación crítica la de Argentina. El Salvador y el Bitcoin se desplomaron. Ghana, Túnez, Egipto, Pakistán, el Líbano, Sri Lanka que ya cayó y una cadena de más de 19 países. Ahora, si tú le sumas la guerra, si le sumas la inflación mundial, si le sumas los efectos del COVID, si le sumas la cadena de suministros, si le sumas la restricción que hay ahorita en energía, que el petróleo está por encima de los 100, en el gas, en que sus empresas son menos competitivas, en que se está importando menos o gastando menos porque hay una recesión, estamos a las puertas de una recesión. Por eso es que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los bancos centrales del mundo están en pánico. Por ejemplo, en Europa hay varios países que están allí al filo de no pagar, de convertirse en impago. Y por eso no se quieren subir las tasas de interés en Europa para que no se le haga tan caro